Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y estamos transmitiendo hoy jueves desde Home Radio Ciudad de México. El día de hoy tengo una invitada más que nos va a contar sobre su experiencia en estas cuestiones espirituales o en estos momentos en donde nosotros tenemos que aprender algo. Bienvenida, Úrsula. Pues ya quisiera que me contaras a lo que te dedicas, pero me decías que estás certificada como maestra de yoga. Kundalini Yoga específicamente, yoga, sí. Y estás tomando una licenciatura en desarrollo humano. En desarrollo humano multidimensional. Multidimensional. Ajá. O sea, ahorita me explicas la diferencia multidimensional. Sí. Pero, ¿qué pasó en la vida de Úrsula para llegar a Kundalini Yoga? ¿O cómo es que llegas a Kundalini? Pues fíjate que es una pregunta que me han hecho muchas veces. Uh-huh. Y la respuesta ahora la veo muy como graciosa porque mi respuesta es por receta médica. ¿En serio? Literal. Uh-huh. Esto tiene que ver con que en algún momento de mi vida voy a la ginecóloga uh-huh. por problemas hormonales y demás. Me hacen un estudio y detectan un pequeño tumor en mi cabeza. Uh-huh. Entonces, yo entro en caos. Uh-huh. Entro como, ¿pero por qué? Sí, ¿no? Y conozco, en ese entonces estoy... No, pero aparte un diagnóstico fuerte, ¿no? Claro, porque te dicen a ti tumor y tú te estás muriendo a los 2 segundos. Y cáncer, ¿no? No, pero aparte es como, y en la cabeza. Exacto, ¿no? Porque aparte decían, es que todo indica que que es operable porque tus lentes y porque las migrañas y que porque esto y lo otro, uh-huh. ¿no? Entonces dije, ok, sí. Me mandan con el neurólogo, me mandan a hacer la resonancia magnética, aparece efectivamente el tumor, uh-huh. pequeño. Ellos dicen que no tanto, porque uh-huh. era como de 1 centímetro. Uh-huh. Y en ese momento en mi vida había alguien que tenía como un conocimiento uh-huh. sobre acupuntura, ¿no? Ah, okay. Entonces digo, ok, terapia alternativa, ¿no? No he sido tanto de médicos, aunque sí ha habido que tomar medicinas en algún momento y no las descarto, uh-huh. pero también creo en que las enfermedades... Es complementario. Exacto, que es complementario. Entonces, uh-huh. Voy con el acupunturista uh-huh. y llevo todo mi estudio y todo mi speech y me dice... Me dicen que tengo esto, ¿no? Me dice, siéntate, me sienta, me quita los papeles, los pone a un lado, no los revisa en absoluto y a mí eso me impacta, ¿no? Porque yo entiendo mi drama. Ajá, pero aparte es como, es que ahí está mi diagnóstico, exacto, ¿no? Ahí dice lo que yo tengo, ajá. ¿no? Entonces, me empieza a agarrar mis manos, me da unos toquecitos uh-huh. y me dice, relájate. Uh-huh. Ya cuando terminé de decirle el speech de por qué iba, que uh-huh. era como por el tumor y que yo creía que las terapias alternativas uh-huh. podrían apoyarme, uh-huh. me dice, bueno, tú eres una mujer así, 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 y me describe sin yo haberle platicado nada de mi vida, ¿no? Yo dije... Pero, o sea, wow. Te comenzó a describir carácter, reacciones... Vivencias, ajá. que era lo que a mí me impactaba, vivencias, ¿no? Okay. Eres... una mujer que no se asume como mujer, que tuvo rechazo, y cosas así. Yo, o sea, cada que me escuchaba algo era entonces, como... a ver, vengo por un tumor. Exacto, ¿qué tiene que ver eso en mi cabeza con mi feminidad, no? Ajá. Porque aparte yo me sentía muy femenina. Sí. Entonces... Pero, por ejemplo, ¿te sentías femenina hablando de lo culturalmente femenino? De lo culturalmente establecido, claro, uh-huh. claro. No una identidad personal. No, uh-huh. no. Digo, ya después descubro como muchas cosas en este proceso, uh-huh. ¿no? De dónde viene la raíz del por qué yo estaba como peleada con uh-huh. mi feminidad, uh-huh. de ser mujer, de ser creadora, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Y entonces me dice... Porque también es sí es un reconocimiento de tu cuerpo, pero también es un reconocimiento energético de tu cuerpo y de tu psique, ¿no? Claro, y uh-huh. si eso no está alineado, pues justamente pasan estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Corporales en donde tu cuerpo te dice, pon atención aquí, porque está fallando esto. Okay. Entonces, pues ya, me empieza a decir todo eso, y en cuanto me dice eso, empiezo a hacer como el feedback de uh-huh. todas mis vivencias, y digo, ¿quién le platicó mi vida, no? Uh-huh. ¿Cómo es posible? Entonces, bueno,
Me acuesto, me pone un chorro de agujas. Yo no creía, honestamente, yo no creía en la acupuntura. Ese día salí renovada. O sea, yo no me explicaba, yo le decía al doctor, oiga, ¿no le puso como chochos o marihuana o algo a sus agujas? Ojo con algo. Porque me sentía increíblemente feliz. Okay. Esa fue la diferencia que yo noté, increíblemente Pero feliz. Pero aparte un estado de ánimo que a lo mejor, o sea, con otras cosas no lo sentías. No lo sentía. O sea, es la diferencia que comienzas a notar. Exacto, o sea que fue inmediato. Yo salí 2 horas después de que entré llorando en drama, salí completamente feliz, ¿no? Yo sí creía que le había puesto algo a sus agujas. Sí. Entonces, pues en esta felicidad le digo, ok, doctor, ¿y ahora qué sigue? Y entonces me pone en su recetario, porque él es maestro en la Festista Carla de la UNAM, es científico y demás, ¿no? Entonces me pone su receta Kundalini Yoga y me la da, ¿no? Y yo así de... ¿En qué farmacia ¿Y esto voy a qué encontrar? ¿Y esto qué es? Entonces me dice, busca un maestro de Kundalini Yoga. Y dije, ok. Regreso a Ciudad de México porque él está en Teotihuacán. Entonces regreso a Ciudad de México y empiezo a buscar Kundalini Yoga. Llego a Coyoacán, a un centro. Estuve con ese maestro como 4 o 5 sesiones y el gancho fue inmediato. Sentía justo lo que sentí después de la acupuntura, como este estado de salir de mi letargo, salir de mi estado emocional, a sentirme diferente sin meterme una sustancia, sin meterme vitaminas, sin meterme nada, ¿no? O estar constantemente con... Exacto, con la acupuntura, ¿no? Era como algo que podía generar yo misma. Ajá, es que ese punto quería llegar, era ya no vas, es como decir, voy y lo busco afuera. O sea, voy y lo busco en una sesión, o voy y que me lo pongan y ya me siento bien. No, ya lo genero desde adentro. Exacto, y creo que justo el punto clave de todas estas terapias alternativas es llevarte a eso, a encontrar lo que necesitas en tu interior, porque ahí está todo, no hay más. Todo está aquí adentro. Que necesitas muchos canales a veces para llegar, sí, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo...? Bueno, es que es curioso porque el conflicto es interno. Sí. ¿No? Como lo que me dices de este rechazo, estas ideas o este conjunto de pensamientos, de ideas, de emociones que están en tu interno, que te hace que sientas rechazo de ti mismo, ¿no? O de una parte de ti. Porque aparte ni siquiera es consciente de que te rechaces. O sea, yo me decía una mujer emprendedora, una mujer activa, una mujer, ¿no? Y de pronto cuando empiezo a sacar muchas cosas, digo, wow, pero ni siquiera me aceptaba yo y ni siquiera lo veía. Okay. Y eso era lo sorprendente, que ni siquiera lo notaba. Pero yo creo que cuando te lo mencionan también, ¿no? Hace el gancho. Ajá, pero yo creo que la primera vez que te lo mencionan es como, ay no, pero ¿cómo crees? Claro, tu respuesta inmediata es no, porque no me ves, ¿no? Ve cómo me siento, porque aparte siempre me he sentido como muy sensual, muy atractiva, ¿no? Y de pronto era como, no es cierto. Así de que estás hablando. Exacto, ¿no? Sin embargo, sí tocó un punto importante a nivel alma, en donde justo las palabras que dijo detonaron un chorro de cosas y de recuerdos. O sea, vino el feedback de, claro, esto y esto y por esto. Por eso se relaciona con esto, por eso pasó esto, por eso interactúo y soy de esta manera. Exacto. Y reacciono ante ciertas cosas. Que yo creía que eran muy femeninas, ¿no? Y que resulta que no, que el fondo real de todo esto era el rechazo de familia, ¿no? Una, por no ser hombre y ser mujer. Y entonces yo me esmero todo el tiempo a ponerme a nivel de hombre para tener ese amor, ¿no? Que tu energía sea comparada con... Exacto. Y entonces tú ponme a martillar y lo puedo hacer, tú ponme a excavar y lo puedo hacer, no lo que culturalmente según debe de hacer un hombre, ¿no? Sí. Porque así de, Úrsula puede. Exacto, ¿no? Sí, ella puede todo, tú ponle lo que sea, ella puede.
pero en realidad no es que no lo puedas, claro que lo puedes hacer, todos los seres humanos somos capaces de lo que querramos, siempre y cuando lo creas. No, está bien. Sí, tampoco se trata de estereotipar, ¿no? Como tanto tiempo se ha establecido el rosa y el azul. El canon, ¿no?, de cada quien, ¿no? Exacto, o los límites los de cada roles, uno. Ajá, exacto. Los roles, ajá. Exacto, entonces creo que estamos en un tiempo en donde ya tenemos que justo limpiar esas líneas tan marcadas y dejar que se mezclen y ver lo que sucede, porque somos seres humanos y somos tan variados. Y sabes aquí la cuestión cuál es, de repente el que actúes desde una herida. Claro. Eso es el punto. Que a lo mejor Úrsula dice, pues lo clavo, lo martillo, lo atornillo, creo, o sea, hago un mueble, ¿no? Pero ¿desde dónde lo hace Úrsula? Exacto. ¿No? Desde la herida del necesito que me reconozcas porque valgo, ¿no? O compararme en competencia, ¿no? O la otra, realmente Úrsula es muy creativa. Exacto, ¿no? Y que es válido, y que creo que justo eso, toda la educación que tenemos tristemente nos corta la creatividad. Sí. Porque es de entrada, ¿no? Los niños de tal forma, las niñas de otra forma. No sé si tú, Úrsula, supiste, o sea, un ejemplo de esto, hay un chico, no me acuerdo de qué comunidad es, pero este chico dice, es de una comunidad en donde los hombres al campo, las mujeres al telar. Y de repente este chico dice, yo quiero irme al telar. Claro. Y ahorita sus creaciones están llegando a pasarelas de moda, o sea, está llegando a otro lado y está prosperando, ¿no? Está siendo creativo. Y entonces esa huella cultural o ese rasgo que define las actividades de cada uno puede limitar también qué tan creativo puedes llegar a ser, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la creatividad se corta muchas veces desde la casa, ¿no? Justo desde establecer estos roles. Entonces creo que el desarrollo humano aquí es a donde entra perfecto, ¿no? Justo para ir desdibujando esas líneas tan marcadas que hay. Pero bueno, es un proceso complejo, porque no es tan sencillo. Sí, porque justo era lo que te iba a decir. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen, Úrsula, tu diagnóstico es tu medicina es esta, pero el diagnóstico es como, o sea, me están diciendo que estoy peleada con mi parte femenina, ¿de qué se trata? ¿Y cómo lo trabajas? ¿No? Pues mira, de entrada fue, aceptar que sí había pleito, ¿no? Reconocer que sí venía un rechazo, pero que más allá del rechazo, digo, eso ya lo vi con el tiempo, al inmediato, lo primero que identifiqué fue el rechazo de papá, porque siempre me decía, ay, ¿cómo hubiera gustado que fueras niño? ¿No? Y es que si fueras niño esto, y es que si fueras niño lo otro, y era como, sí. Y tú dices, ¿y cómo le hago? O sea, el niño o tu niña interna, ¿no? Claro, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para transformar esto? O sea, y que mi papá lo reconozca, ¿no? Exacto. Entonces, de entrada fue eso. Primero, responsabilizar a otros. Con el proceso ya interno, descubro, y justo el yoga me lleva mucho a esta parte de desde dónde te estás moviendo. Desde dónde tú estás responsabilizando al otro y no te estás dando cuenta de lo que tú haces, porque está bien que ya tu papá te dijo eso y te la creíste y demás, pero hasta dónde tú le sigues dando el poder para que hoy te siga marcando, ¿no? Y entonces ahí es cuando decido, pero es que ni siquiera es que mi papá me haya rechazado, es que yo a la fecha me sigo rechazando. Sí. Y entonces ahí empieza el trabajo. Porque ya te das cuenta que te lo estás haciendo tú. Sí, porque por ejemplo, era muy común para mí en la etapa de la adolescencia ponerme faldas, vestidos, ¿no? Que es como lo tradicional, volvemos a lo tradicional, y tiro por viaje me manoseaban en la calle, ¿no? Y era como, ¿qué pasa? Entonces empiezo a usar pantalones y de ahí en mi vida fueron puros pantalones. Cuando entro, y esta pelea, ¿no? De a las mujeres nos pasa, a las mujeres nos hacen. Y que finalmente ahora entiendo, se convierte en un círculo vicioso, porque generas el pensamiento de que
en la calle te va a pasar esto y obviamente te sucede porque lo estás generando. Sí. De alguna manera eres creador directo o indirecto de todo lo que vibras. Vives. Exacto. Mira, en el curso de milagros dice que es el testigo, ¿no? De tu creencia. Exacto. O sea, si yo creo en esto, me pasa, pero no es que llegó y me hicieron, es el testigo de tu creencia y la reafirmación de tu creencia. La reafirmación justo de tu creencia. Entonces, era justo eso. Reacomodar creencias, desde cosas tan sencillas como pintarte los labios, como arreglarte el cabello, como usar falda de nuevo, ¿no? Y empezar todo este revuelo interno de disfrutar todo esto, aunque no específicamente el que uses falda o pantalón significa que te rechaces, ¿no? Sí. Pero simplemente sentirte a gusto con lo que sientes sin el temor de salir a la calle, ahora que está muy de moda este rollo de la violencia contra la mujer, ¿no? Y digo de moda porque siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales y los medios de comunicación se ve, como tantos otros temas, ¿no? Sí. Entonces no es que haya más ahora, no. Yo creo que es más visible, esa es la única diferencia. Sí. Entonces yo creo que tiene que ver con el cómo te sientes tú con lo que eres, y ahí es a donde yo estuve trabajando. Entonces, así es como llegó a Kundalini, por receta médica, por eso es muy curioso cuando lo cuento. Pero por ejemplo, llegas a Kundalini con tu interno de saber cuál es tu show, ¿no? O sea, nadie sabe por qué vas ahí. Muchos dirían, pues va a tonificar, ¿no? O sea, sí, porque hay un chorro de mitos alrededor del yoga. Tú les dices, oye, los invitas a clases, no, es que no soy flexible. Y así, no necesitas flexibilidad, por eso vas a practicar. Es que, y te ponen 1000 pretextos, ¿no? Es que tengo sobrepeso, ¿no? Y hay redes sociales de personas obesas que tienen una flexibilidad más que yo, ¿no? Entonces, eso no te limita, lo que te limita está aquí. Tus pensamientos y tus creencias son una constante limitante en tu vida. Entonces... Y yo creo que hasta por eso estamos en esta vida. Sí. Porque estamos, constantemente reflejando aquello que tenemos que trabajar. Sí. O sea, yo te quería preguntar, por ejemplo, llegas a tu primer clase de yoga por prescripción médica, pero tú internamente traes este rollo de que te dijeron, estás peleada contigo misma porque eres mujer. Y ya debe ser muy fuerte porque tu alma, puede que tu alma diga, es que no me identifico como mujer, ¿no? ¿Cómo te vuelves consciente de en esta vida, en este momento, en este lugar? Soy mujer. Pues fue creo impactante, porque también resignificar lo que era para mí ser mujer, ¿no? Sí. Más allá de los cánones establecidos, o dejaba de ser mujer por usar pantalón, o dejaba de ser mujer por que me gustaran ciertas actividades. Por ejemplo, yo soy mucho de manualidades, mucho. Entonces, de pronto, pues eso se lleva súper bien con la carpintería o con la plomería o cosas así, ¿no? Sí. Pero la no electricidad. Exacto, pero no por eso dejas de ser mujer, ¿no? O sea, finalmente, este concepto que de pronto tenemos del externo influye mucho en lo que tú crees de ti. Sí. Sin embargo, sí fue impactante, pero fue más el impacto porque yo me consideraba aceptarme y amarme y quererme, y cuando me doy cuenta que no, fue como, a ver, siéntate, respira. Date chance. ¿No? O sea, haz un alto, para. Pero fíjate, o sea, tú me dices que es como, me pasa con mi energía, me pasa con mi cuerpo, el reconocerme como hoy aquí tengo que trabajar mi energía femenina y hasta por eso mi cuerpo soy mujer. Y también pasa con los hombres. O sea, es la aceptación del trabajo de cada uno, ¿no? Claro, y que no tiene que ver nada con una preferencia sexual, por ejemplo, ¿no? Que también ahí hay como otro rollo. Es otra combinación extra, exacto, ¿no? O sea, sí, porque el hecho de identificarte con lo que físicamente eres, con lo que biológicamente eres, ¿no? Con un pene o con una vagina, es solo eso, ¿no? Y que no tiene que ver con una preferencia sexual, ¿no?
Entonces, el impacto pues es fuerte, ¿no? Sí. Más en una sociedad en donde, aunque ya estamos abriéndonos más a que la mujer es más independiente y demás, de pronto hay este comparativo, ¿no? De, ay, pues sí, pero es que son muy masculinas, ¿no? Okay. No son tan femeninas, y entonces como, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? O sea, el desdibujar estas líneas tan marcadas de lo que debe de ser una mujer y un hombre es complejo, y en nuestra sociedad muchísimo más. Pero siento que es como lo que tú me decías, por esa creencia interna. Superficialmente ya somos muy open mind, ¿no? Ajá. Superficialmente. Ajá. Pero internamente es, como tú me decías, superficialmente yo ya lo trabajo muy bien, estoy muy a gusto, estoy muy bien, pero de repente me dicen, la causa de por lo que tú estás pasando es un rechazo personal sobre tu feminidad. Y tú, pero ¿cómo? Si me maquillo, si voy al salón, ¿no? O sea, ajá. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Ajá, ajá. Y luego también otra cosa, por ejemplo, llegas a yoga y obviamente en tu primera sesión no te vas a curar. Bueno, algo importante, cuando yo llego a yoga en la primera sesión, sí hay un clic, porque te digo que me sentía como muy bien. Sin embargo, pues la vida es hermosa, me encanta la vida porque es justo en el momento en el que lo necesitas, ¿no? Pasó algo con el maestro que dejó las clases y entonces yo me quedé a la deriva otra vez, ¿no? Fue así de, ¿qué pasó? Y buscaba clases y súper lejos, hasta yo vivo en el sur de la ciudad, esto era hasta el norte, ¿no? Y era acá en Ciudad de México. ¿no? Es que como en Ciudad de México también. Sí, en Ciudad de México. Entonces, las distancias pueden ser 2-3 horas de distancia, entonces era como, es mucho tiempo. Entonces, lo dejé. Resulta que en redes sociales, en Facebook, veo publicada una clase masiva, clase masiva de yoga en el hemiciclo de los niños héroes. Digo, voy a ir. Voy y yo no sabía hasta que llegué que era una clase masiva de Kundalini Yoga. Y fue así de, eso me gustó. Aparte fue bien curioso porque me pongo en contacto con la chica que está llevando la organización, porque mandan como una convocatoria para hacer cebadares. Cebadares es ofrecer tu trabajo, servicio, lo que sea, para el evento, ¿no? Sin cobrar nada. Por decir staff. Por decir staff, sí, exacto. Entonces, me inscribo, llego súper temprano, ahí yo todavía no sabía que era de Kundalini. Cuando empiezo a ver, la característica de Kundalini de los maestros es que llegamos como con turbante y todos de blanco y como muy pues en la tradición, ¿no? Sí. Entonces, en la modalidad del Kundalini. En la modalidad del Kundalini, porque también hay como esta libertad de no necesariamente todo el tiempo traer turbante, ¿no? Entonces, bueno, los empiezo a ver y cuando veo llegando al maestro, que es un maestro francés llamado Jay Hari Singh, que es mi maestro del alma, así, en el momento en el que yo lo vi, dije, este señor tiene que ser mi maestro. Así, fue algo interno. Lo identificaste. Tomo la clase, terminando la clase me acerco a él y le dije, ¿qué hago para yo certificarme de esto y ayudar a más personas a que en el caos que estén viviendo vean la luz que yo acabo de ver? ¿No? Y me dice, no corras, camina, te espero el domingo a tal hora. Y yo así, Y tú bien intensa, así de cuándo empezamos. Sí, ya llevo todo. Entonces empecé a ir con él los domingos, luego los sábados, luego ya entre semana, miércoles, sábado y domingo, y así estuve un año. Enamorada de la práctica. ¿Va bajando la intensidad de la pelea interna? Honestamente, no. Honestamente, en mi caso, Kundalini fue muy retadora. Fue limpiar muchas cosas. El camino de cada uno es diferente, obviamente. Sí. Pero en mi caso yo descubro que había mucho enojo interno. Entonces había clases en que sí salía bien, súper relax, pero había clases en que salía enojada lo que le seguía. O sea, pero yo no me explicaba de dónde había tanto enojo, ¿no? Entonces, en mi caso fue así. Lo que hace Kundalini Yoga finalmente es limpiar subconsciente. Y entonces, obviamente, si yo traía enojo justo de toda esta situación de mi no aceptación interna, pues obviamente se justifica ese enojo, ¿no?
Y cuando empiezo a ser más regular, pues viene como esta cúspide, ¿no? De las crisis, en donde estás en el fondo de la crisis y y es todo, y sientes que no avanzas por más que haces, ¿no? Pero hay un punto en el que sales. Y eso me sucedió a mí justo. No, pero aparte emocionalmente andas. No, bueno, que ni te toquen, ¿no? Porque andas súper explosiva. En mi caso andaba muy explosiva, muy, muy explosiva. O sea. No, sí, y es que aparte es como, supongo, tenías que trabajar, ¿no? Y llegaban, Úrsula, esto y todo. Ahorita ni me y yoga a mi casa y no me siento. No, y aparte el típico que cuando ya saben que tú estás en yoga es, ¿pero qué pasó? Si tú eres muy galán, ¿no? O sea, modo zen. No, perdón, pero aunque tú tengas una certificación, aunque seas maestro de yoga, tienes procesos. Si eres un ser humano y te enojas y tienes las emociones como todas las demás, la única diferencia es cómo asumes estas emociones, cómo te responsabilizas de estas emociones. Pero es y que cómo aparte, las canalizas. Es que aparte es como cuando lo traes cargando y oculto. Y cuando está comenzando a salir. Y lo curioso es que con cualquier cuestión terapéutica o terapia complementaria o lo que sea, ¿no? Comienza a salir, comienza a asomar, ¿no? Por donde tienes que trabajar, por donde tienes que irte, pero, pues es que ahí vas, ¿no? O sea, y entonces se comienzan a hacer reveladoras ciertas partes de ti. Ciertas partes de ti y de tus relaciones también. En mi caso llegó hasta relaciones. En ese entonces tenía una relación, con él iba a Kundalini, y entonces éramos así como la pareja ideal y demás, y de pronto viene como el quiebre, ¿no? De la relación. Sí. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué está pasando esto si Kundalini nos tiene que ayudar a unirnos? Sí, a estar mejor y sí, sin duda nos ayudó a estar mejor, pero en ese estar mejor nos mostró quién éramos en realidad. Sí. Y ese quién eras en realidad tal vez no era de lo que tú estabas enamorada o ilusionada de la otra persona, ¿no? Es lo que te digo, o sea, te enamoras de la superficialidad. Completamente. ¿No? Vas trabajando tus cosas y vas quitándote, ¿no? En vez de agregarte más, o sea, te quitas los excesos. Exacto, y quedas más puro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que más despejado. Más tú. Sí. A eso me refiero con más puro, más tú, ¿no? Más despejado como de lo que tú crees que eres, ¿no? Exacto, porque aparte de justo regresando al tema de las creencias, ¿no? Te vas colgando cada creencia y te la vas creyendo, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces justo eso, Kundalini empieza a sacarlas, me pone enfrente de mi pareja y es, okay, sí, no es lo que yo pensaba, ¿no? Se da un quiebre. Y entonces yo estoy a punto de dejar la práctica y digo, no, hasta ahí yo no me había certificado, ahí yo solo tomaba clases porque estaba en espera de que mi maestro me dijera, ya, certifícate. Y estaba saliendo esto. Estaba saliendo todo mi subconsciente. Entonces, cuando yo estoy en ese momento de crisis de la separación dije, ya no quiero saber nada de Kundalini. Kundalini no sirve, ¿no? Así, Kundalini cada vez me siento más mal. Cada vez hay más enojo y cada vez están pasando más cosas en mi vida, entonces ya no. Justo en ese momento, mi mamá me dice, después de insistirle muchos años de que fuera yoga conmigo, nunca quiso. Ese día que yo tomé la decisión de no más yoga, me dice, ¿vas a ir mañana a tu clase? Y yo así de, no. Ay, es que quería ir. Digo, bueno, está bien, te llevo. Regresé. Justo ese día que regreso a mi clase, me habla mi maestro y me dice, bien, siéntate. ¿Cómo estás? Y pues ya, ay, que no sé qué, en el drama todavía, ¿no? Y me dice, bueno, yo no lo vería como el drama, ¿sabes por qué? Yo lo vería como estabas experimentando todas esas emociones que con el yoga ya estaban empezando a salir. Pero están empezando a salir y las tienes que experimentar. Claro, sin duda. Obviamente el proceso de los duelos en una separación o en una muerte son complejos, ¿no? Entonces pues los tienes que vivir. Entonces le digo drama por ponerle una palabra, ¿no? Como esa tendencia a exagerar, ¿no? Exacto, porque tendemos a exagerar a veces las cosas. Entonces digo, y que a la distancia lo veo y lo platico con esta alegría, ¿no? Que en el momento obviamente no hubo. No, y yo creo que
si llegábamos y te decíamos, ay, Úrsula, tranquilízate, entonces, ¿cómo me pides? Exacto. Es que tú no me entiendes. Exacto. Entonces me dice mi maestro, ok, el siguiente fin de semana se va a abrir una formación en tal escuela, quiero que te inscribas. Ok. Yo en crisis económica y en crisis emocional, Ajá. ¿no? Y así de, ok, Ajá. eso es lo que querías, ¿no? Sí. Pero, y le decía, pero es que ahorita no puedes, no Sí. puedo. Y me Sí. decía, yo sé que tú puedes y lo vas a hacer. Uh-huh. No me preguntes cómo, Jacob. Para mí eso me vale que te vas a inscribir. Exacto. Yo no sé cómo, digo, sí sé obviamente, pero en el momento sí. no me explicaba Sí, cómo llegaron los medios para que todo se diera y me metí a la certificación. sí. Y en la certificación hubo varios intentos honestamente de salirme, o sea, cada fin de semana era como, ¿es en serio que estás aquí? ¿Es en serio que quieres limpiar? Porque finalmente vino toda esta depuración de cosas que yo no sabía que estaban. Y es que mira, se puede pensar que muchas veces vas a tomar la certificación como una certificación más para yo dar un servicio, ¿no? Pero en realidad contigo era es que en realidad voy porque estoy trabajando en mi show. Es un proceso personal, sí, más allá de, obviamente sí venía este rollo de querer compartir cómo yo me sentía bien después de estas. Ser profesional compartiendo la técnica, ¿no? Exacto. Pero quien se avienta el show de... El proceso Híjole, interno, ajá. Sí. Y entonces finalmente pues es eso, ¿no? Sí. Sacas todo lo que tengas que sacar y limpias todo lo que tengas que limpiar. Entonces termino mi certificaón y se estabiliza. Así llega. El asunto rayando, pero se estabiliza. Hay un momento estable en donde empieza a haber como cuestionamientos internos sobre estilo de vida. Okay. Sobre lo que quiero hacer, sobre cuestionar justo esta misma práctica, porque algo que yo he hecho en constante en mi vida es eso, el hecho de que existan muchas alternativas no significa que sea la mejor o la peor, significa que están ahí y que las puedes cuestionar y de hecho debes, yo les digo a mis alumnos mucho, cuestiona todo lo que yo te comparto, cuestiónalo, porque es aplicable para mí, pero probablemente para ti no, para ti probablemente exista otra terapia, ¿no? Y es importante que sí te cuestiones, cuestionar, porque a lo mejor te estás forzando mucho a seguir un camino que no es para ti y ya no se convierte en sanador. Exacto. O sea, ya no es sanador, ya no te está sanando, te está conflictuando más en lugar de realmente sacar la basura, ¿no? Exacto. Sin embargo, creo que es complejo encontrar este punto, ¿no? De dónde sí estoy llegando como al yo diría al como al meollo del asunto para de ahí salir o me estoy hundiendo cada vez más y no me estoy dando cuenta. ¿Sabes? Bueno, sí, pero a la vez siento que ahí hay como una ley divina al respecto, ¿no? Sí, también. Es el que busca, encuentra. Sí. Si tú pides, se te da. Entonces... Sí, justo este rollo de creencias, ¿no? Justo. Justo el que tú te expreses de cierta forma tiene que ver mucho con todo tu proceso, ¿no? Y que tanto esa línea te está funcionando. En mi caso, Kundalini Yoga fue extraordinario y sigue siendo extraordinario. Cada día aprendo más. El hecho de estar ahora de este lado, ya ahora de yo impartir las clases, implica una responsabilidad extra, porque las personas se acercan, las personas te cuentan, las personas te platican su experiencia y es como, porque, wow, sí, justo te iba a preguntar eso. Por ejemplo, llega un alumna, y resulta que llegaron por una situación en donde siento mucho coraje porque no acepto mi energía, porque no acepto mi cuerpo, porque no acepto, y tú ahí ¿qué pasa ahí? Pues volvemos con la indicada. Volvemos al mismo punto en donde que somos vibración y lo que vibramos atraemos. Okay. Justo cuando ¿te espejeas? De alguna manera sí, porque finalmente si están llegando a mí es porque hay algo aún que hay que trabajar. Sin embargo, en lo que observo es que sí llegan muchas mujeres. A mis clases llegan muy contados hombres, pero llegan muchas mujeres. Entonces, el sentirme apapachadas por ellas, el sentirme parte de una comunidad de mujeres ha sido extraordinario.
¿no? Porque es como justamente seguir trabajando con esta fuerza. Y reconocer la fuerza de la energía femenina. De la energía masculina, que es igual de importante que la energía masculina, ¿no? Que no se pelean, que al contrario, sumadas forman cosas extraordinarias. Entonces, pues no ha sido como un choque de que lleguen y me impacten como en algo negativo, ¿no? Sino al contrario, ha sido como... Te sorprenden. Sí, pero finalmente cuando entiendo justo el concepto de que lo que vibramos llega, ¿no? A veces yo me pongo a hablar de mis procesos, porque esa es la parte muy bella de Kundalini, en donde tú te conviertes en un como locutor de tus vivencias, ¿no? Y solo desde tu experiencias puedes compartir. No puedes compartir algo que el libro dice, pero que tú no has sentido. Entonces tú platicas a partir de tu experiencia y resulta que a media clase fulanita y perenganita te dicen, oye, Miss, es que sí, yo he vivido esto, oye, sí, yo viví esto. O al final de la clase te piden 5 minutos y te empiezan a contar sus historias, ¿no? Es que cuando dijiste esto yo me identifiqué y así. Y entonces eso es lo hermoso de esto, ¿no? Que al inicio yo visualizaba, ¿no? Cuando yo de clases van enfocadas justo a presentarles una opción que no estamos acostumbrados en nuestra cultura, porque aparte Kundalini Yoga viene de Oriente, viene de la India, ¿no? Donde tienen una forma de pensar completamente distinta a lo que se cuida mucho la trascendencia. Mucho la trascendencia. Y nosotros, o sea, tendemos a el existir, o sea, pasa, sucede, así son las cosas, así es mi día a día. Sí, y creo que una diferencia principal es que aquí es así son las cosas y no hay más. Y en Oriente son así las cosas, son así las emociones, pero tienen 2 ingredientes. Son temporales y pasajeras, no hay más. Tarde o temprano va a pasar, no sabes cuánto va a durar, poco, mucho, pero va a pasar. Entonces, partiendo de ahí, a mí en lo particular me abre una perspectiva completamente diferente. Kundalini Yoga justo abre eso. Sí. ¿No? Porque bueno, así a lo mejor sin ir a Kundalini y de forma muy conceptual, decir, esto que estoy pasando es temporal. Esto que está sucediendo va a ser temporal. O sea, va a ser transitorio. Exacto. Y es verdad, entonces de repente esta verdad aplicable de manera superficial es como una verdad, ¿no? Va a ser temporal por lo que esté pasando, por lo que esté sucediendo. Posiblemente se te repita, pero ahí es la autoobservación. La conciencia, justo. Okay. Kundalini Yoga es, en pocas palabras, es el yoga de la conciencia. Te enseña a ser más consciente, porque Kundalini no nos enfocamos tanto en parados de cabeza o posturas perfectas, aunque sí hay posturas importantes y posturas que te retan. ¿Qué significa que te retan? Que físicamente te implican un movimiento corporal un poco fuera de lo común, ¿no? Pero nada extraordinario, porque todo va a tu nivel. Si eres principiante o ya tienes 5 años en la práctica o eres un maestro ya certificado, el efecto es diferente en una misma clase. Por eso Kundalini Yoga es multinivel. No hay nivel básicos o principiantes, intermedios y avanzados. No, es para todo el público, porque la experiencia de alguien que no sabe nada de yoga a alguien que ya sabe mucho de yoga es totalmente diferente con la misma clase. Sí. Entonces es el yoga de la conciencia y te hace justo entrar en conciencia de todo. Y aquí tengo una duda. Dime. Es el yoga de la conciencia, pero ¿por qué de repente se pensó que el Kundalini era el yoga Kundalini como para activar esta parte creativa? Tocando también la parte sexual. Es que mira, hay muchos tabús alrededor de Kundalini. Hay alumnos que han llegado conmigo y me dicen, es que Kundalini es malo. Y así de, ¿por qué? Porque es malo, ¿no? Y a ver, dime tus argumentos de por qué es malo. Pues no sé, en tal libro dice que es malo, porque si no lo cuidas, te puedes quedar loco, cosas así. Entonces, no. Algo que pasa con Kundalini Yoga es que justo si trabaja con la energía Kundalini, imaginemos que Kundalini es la energía que tenemos en el chakra raíz, ¿no? El chakra raíz que está a la altura entre ano y vulva, por decirlo, en ese espacio, ahí está guardada. Todos los seres humanos lo tenemos, pero por las situaciones que vivimos,
ese cofre está cerrado. Sí. Y entonces esa energía no se abre y no se esparce alrededor de tu cuerpo y de todos tus chakras. No fluye como debe de fluir, naturalmente hablando. Exacto. Entonces, al no fluir, lo que sucede es que tú vives en sistemas capitalistas, sistemas familiares, sistemas escolares, en diferentes sistemas. Creencias. Todas estas situaciones van justo bloqueando esa energía que se cierra. Delimitándola. Hasta cerrarla. Hasta mantenerla ahí. Mantenerla. De alguna manera tenerla ahí, pero sin que a ti te funcione o te haga entender que nadie te puede manipular. Por eso dicen que es peligrosa. Okay. Porque cuando tú despiertas Kundalini, abres el cofre, esta energía sale, empiezas a ser consciente y difícilmente entras a los sistemas o intentas en la medida de lo posible no involucrarte de más, ¿no? Y de tratar de que si te dicen que tal cosa es la verdad absoluta, tú dices, a ver, no, perdón, yo creo esto, yo defiendo esto. O hay un cuestionamiento. Exacto. Vamos a ver. Exacto, por eso muchos libros lo transmiten como es negativo, ¿no? Pues sí, obviamente para un sistema que despiertes a la gente, que la hagas consciente de que no la pueden manipular, obviamente es peligroso, ¿no? Pero pues finalmente justo por eso Kundalini es de las pocas prácticas que no se hacen tanto por redes sociales. Okay. Que necesitas al maestro presente o necesitas entonar con la cadena dorada de maestros, que es lo que te enseñan en la certificación, ¿no? Para que como la tradición del yoga viene de generación en generación, de maestro a maestro, con esa unión, de alguna manera, pues generas que esta energía se contenga, ¿no? Y se mantenga, ¿no? Entonces digo, hay condicionamientos. Que sea cuidada, ¿no? Que sea cuidada, claro, porque justo eso, Kundalini es una energía que te da vitalidad, cuando la sabes aprovechar bien, ¿no? Sí. Es una energía que te mantiene activo, es una energía que te pone en el lugar en donde tienes que estar, con las personas que tienes que estar, ¿no? Así funciona. En sincronía, finalmente. Y vuelvo como al punto de que finalmente diferentes alternativas te llevan al mismo punto. En mi caso, Kundalini me lleva justo a encontrar esta parte de espiritualidad que yo buscaba desde hace mucho tiempo, que no sabía cómo explicarlo, y que cuando conozco Kundalini es como, sí, yo siento esto, sí, todo esto embona perfecto con lo que yo creo. ¿Cómo fue o en qué momento se desvanecen esos juicios, esas ideas, ese coraje con respecto al tema por el cual llegaste a Kundalini? Pues yo creo que fue tan sutil que no lo percibí yo. Se fue dando. Se fue dando, pero fue increíble. Por ejemplo, cuando yo estoy en el grupo a donde inicié mis prácticas de yoga, me voy a la certificación. Obviamente mis días ya no los puedo ocupar para ir a esas clases. Después de 1 año y medio regreso a esas clases, y toda la gente del lugar que me conoció antes de irme me dicen, eres otra. Y yo no lo entendía. Por eso justo que te digo, es tan sutil que como tú estás en el proceso, tú no ves esos pequeños cambios. Que al paso de los años ya me observo y digo, claro que sí eres totalmente diferente, ¿no? Sí. Pero quien me conozca... Ya no hay coraje, ya no hay rencor, ¿no? Exacto. Quien me conoció en esa época en donde hubo una amargura muy fuerte en mi vida, porque sí fue real, y que me vuelvo a ver ahora, va a decir, nada que ver con la mujer que yo conocí en ese entonces, ¿no? Por eso te digo que es tan sutil, porque tú no lo percibes. Lo percibes. Pero eso es cuando lo estás trabajando. O claro. sea, cuando estás haciendo tu práctica en conciencia, o sea, y como resultado ya es lo que la gente percibe. Claro. Pero el chiste es, en conciencia tú lo estás trabajando y te estás haciendo consciente, o sea. Fíjate que algo que sí observaba es que
de pronto ciertas situaciones que detonaban enojos pequeños, ya no. Uh-huh. ¿No? No les das importancia. Ya no les daba importancia, como por ejemplo antes el tráfico, ¿no? Uh-huh. Y que no llegaba, yo que suelo ser muy puntual en mis citas, y si no llegaba porque se me atoró no sé qué y no sé cuánto, ahora ya es como, bueno, pues si no llegó, yo hice mi espacio para llegar, no se da, punto. Fue circunstancial. Exacto. Pero por ejemplo ahí, a veces nosotros quisiéramos que el universo se moviera a nuestro ritmo, ¿no? Y con eso me refiero a saliste 5 minutos para llegar a las 9, ¿no? Ajá, sí. Y quieres que todo el mundo entre en el mood de la prisa que tú llevas. Sí, o sea, o no, ya no lo veamos con el tiempo. Una situación de controlar alguna situación. Que suceda lo que yo espero. Y también Kundalini te ayuda a soltar ese control. Sí, fíjate que para ponértelo en algo muy sencillo, en Kundalini Yoga hay posturas mucho de resistencia, en donde tú aprendes a observarte. ¿A qué me refiero resistencia? A lo mejor estás con los brazos así, 11 minutos, porque esta es una meditación, ¿no? A los 10 segundos. Que parece castigo de escuela. A los 10 segundos ya esto te está ardiendo horrible, ¿no? Y ya te casaste con el dolor. Y entonces justo aquí es en donde empiezas a aplicar. A ver, cada ratito bajo los brazos. ¿Así sería en mi vida? O no, me sostengo aunque ya no aguante, soy así de aguerrida, ¿no? Entonces empiezas a cuestionar todo esto. En una clase aprendes a conocerte mucho, justo por eso. Porque no es que el maestro llegue y te ponga en la postura perfecta y no te mueves, no, es... Y ya fluye la energía y todo cambia, ¿no? No, obviamente no. La idea es que considero yo en mi primer clase de yoga aprendí a escuchar, porque el maestro te decía, siéntate sobre tus isquiones y dobla la rodilla derecha. Y yo doblaba la izquierda. Mi otra derecha. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que la rodilla dónde iba? ¿No? Y me pasa mucho con los alumnos. A veces das la instrucción 4 o 5 veces y no la pescaron. Por justo esto, no escuchan. O sea, oyen porque les funciona el oído, pero no escuchan, no escuchamos. Entonces, una de mis primeras clases fue aprender a oír, a escuchar realmente. Wow. Y así, poco a poco, Kundalini te va enseñando cosas de ti, ¿no? Qué tan mañoso eres como para aguantar. Ay, si el maestro no me ve, entonces bajo lo estiro y ya me vio, entonces ya, ¿no? Como si el maestro es el que pusiera palomita o tacho respecto a lo que... No, pero lo que tú me dices, te comienzas a observar, ¿no? Observas tus mañas. Exacto, porque es muy curioso el ser humano, que enfrente ve todo, los errores y todos los juicios, pero no se dan cuenta que es justamente su reflejo, que todo lo que ve allá afuera no es más que un reflejo de lo que él es y que no asume como propios. Y Kundalini Yoga pasa al contrario, ¿no? O sea, estás en tu momento y estás observando. Centras la atención en ti. Muchos de los ejercicios son con ojos cerrados. Todo el tiempo, son pocos los que necesitas abrir los ojos porque a lo mejor una respiración te puede hiperventilar o algo así. ¿Sabes qué? Yo siento que te ayuda eso de que sea con los ojos cerrados porque no estás juzgándote, estás sintiendo, o sea, estás permitiéndote sentir. Pues la idea es que no te juzgues, pero ojo, porque la mente es increíblemente el rápido al respecto. Rápido al respecto. Entonces, si cierro los ojos, pero estoy pensando, ¿no? Todos los tendrán cerrados y el maestro los tendrá cerrados, ¿no? O sea, ahí empiezas el maestro a casarte. Me está viendo. Exacto, empiezas a casarte con tu mente. Entonces, la idea es no generar esos pensamientos que van a estar, sí, pero imagínate que estás en una televisión y que pasan, solo que pasan. Suceden. No los elabores, y eso te enseña a concentrarte en lo que necesitas concentrarte, ya sea una respiración, ya sea un mantra, ya sea una postura, lo que necesites dentro de la clase, ¿no? Y eso ya aplicado al exterior, pues te empieza a dar herramientas para no reaccionar. Kundalini te enseña justo a no reaccionar, sino accionar, que es no diferente. Ser reactivo. No ser reactivo, ¿no? No salir del impulso, sino respirar y ser consciente de lo que vas a hacer y asumir la responsabilidad
de esas consecuencias, de lo que hagas. A ver, y por ejemplo, yo llego contigo. Es la primera vez que voy a hacer yoga. Y aparte yoga Kundalini, ¿no? ¿Cómo comienza, o sea, la clase? O sea, ¿identificas algo para trabajar algo en particular? Mira, la maravilla de Kundalini Yoga es que tiene una cantidad infinita de kriyas, se llaman, las series de ejercicios, para diferentes cosas. Desde trabajas con sistema nervioso, sistemas simpático, parasimpático, riñones, hígado, hasta la parte emocional, ¿no? Alguna emoción, enojo, tristeza, depresión. Depresión en un sentido muy sutil, y ojo también aquí, no significa que esto sustituya un proceso de un tratamiento médico psicológico, y ahí hay que tener como psiquiátrico más bien, exacto, en donde ya hay medicamento y que es dosificado, ¿no? Que te ayuda a nivelar los neurotransmisores, exacto. Sin embargo, Kundalini lo que hace es justo de alguna manera alterar tu química con estos ejercicios. Alterar tu química en este sentido, en que si a lo mejor tal glándula ya no segregaba tal sustancia para el buen funcionamiento de tu cuerpo, con cierto ejercicio lo vas a lograr. Lo estimulas y lo logras, ¿no? Por eso este estado de felicidad que planteaba al inicio, ¿no? Después de una clase a veces sí sales muy feliz, ¿no? Entonces, Kundalini Yoga justo hace eso, ¿no? Equilibra de alguna manera tu nivel químico, emocional y obviamente la parte espiritual. Tú llegas a una clase sin haber tomado ninguna clase, la instrucción que se te da es que te relajes de entrada, porque estás como así que la expectativa de qué va a pasar, qué voy a hacer y qué van a hacer los demás. Entonces no, que te relajes. Una clase de Kundalini Yoga está estructurada de manera que al inicio se canta un mantra para abrir la clase, para abrir este maestro interior que todos tenemos, unirlo con la cadena dorada. A partir de ahí iniciamos una serie de calentamiento, ejercicios muy sencillos que se te explican. Después de eso viene una serie específica que es un kriya para los pulmones, para la respiración, para lo que sea, ¿no? Después de eso viene una meditación, una relajación de 11 minutos más o menos, de 9 a 11 minutos. Después de la relajación, tu cuerpo ya está programado y listo para una meditación. Y viene una meditación, igual, de 3 minutos a 11 minutos. Y esta clase dura aproximadamente hora y media, ¿no? Entonces, los alumnos que llegamos de primera vez, porque digo, yo también llegué por primera vez a Kundalini Yoga, si llegas así como, ¿y aquí qué voy a hacer, no? Con tu tapetito. y es raro de pronto solo escuchar que habla el maestro, cuando a lo mejor tú tienes la idea de que te van a tocar, te van a meter estos props que se llaman los tabiquitos o las ligas, o que necesitas el super tapete y no sé qué. Lo único que necesitas es tu cuerpo y la disponibilidad de hacer algo por ti. ¿Y estás aquí en Ciudad de México? Estoy aquí en Ciudad de México, en la zona sur. No tengo un estudio, ahorita no estoy en un estudio fijo, justo por el desarrollo humano. Entonces lo que estoy haciendo es dando clases particulares. También tengo la certificación de yoga para niños por Child Play Yoga, que es justo de la rama de Kundalini, y entonces está increíble también esas clases de niños también son muy recomendables para adultos. De lo que te iba a decir, creo que vamos a tener que hacer un programa justo de yoga para niños. Ah, sí, genial. Sí, o sea, digamos, ya lo ponemos en la mesa, nos damos el tiempo para hacer uno sobre el yoga para niños, porque también es otra cosa. Es algo totalmente diferente, y que si fuera aplicado en las instituciones, tendríamos a niños increíbles. Y digo, los niños son sociedades diferentes, ¿no? Creo que sería como poner una semillita en esto del cambio, ¿no? Que queremos para nuestro mundo.
Pues, Úrsula, ya se nos fue el tiempo. Volando. Volando, queríamos saber más, pero o sea, están apareciendo tus redes a lo largo del programa para la gente que esté interesada en contratar tu servicio, asesoría al respecto de yoga Kundalini. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros y pues no me queda más que despedirme y pues decirles y agradecerles por estar viendo el programa y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.